generales de Dios. Ampliado. Campeones de la fe. Amy Carmichael, 1867 al 1951, la valiente rescatadora de niños. Cristo, si algún día mis pies llegan a fallar, y considero el volverme hacia atrás, si el espino y el desierto me hacen lamentar, Señor, muéstrame tus pies, sangrantes y heridos pies. Amy Carmichael fue una gran misionera que impactó la vida de miles de hindúes y personas en el mundo. Lluvia, charcos de lodo, prados verdes, calor veraniego, frío invernal, son solo unos cuantos ejemplos de las inflexiones del terreno o de los embates del clima que podríamos atravesar en un viaje, inclusive en el de la vida. Preferimos disfrutar los días de sol y quejarnos de los días nublados, pero ¿acaso nos queda elegir el tránsito de nuestra existencia? Esto nos lleva a considerar la vida de Amy, una mujer visionaria y líder en la India a principios del siglo XX. No bastarían las páginas para relatar su caminata, pero mucho aprenderemos al escuchar sus sabios consejos y al deleitarnos en su vasta experiencia. Nace una misionera visionaria. Amy Carmichael nació el 16 de diciembre de 1867 en el pequeño pueblo de Millail, condado de Down, en el norte de Irlanda, en una familia acomodada. El panorama de su pueblecito de Millail estaba dominado por los prósperos molinos de trigo. La familia Carmichael se dedicaba al negocio de la harina. Sus padres, David y Catalina Carmichael, eran devotos cristianos de denominación presbiteriana, siendo ella la mayor de 7 hermanos, de los cuales 4 eran varones y el resto mujeres. Desde pequeña creció en un hogar cristiano, rodeada de amor y de principios bíblicos. Sus padres le enseñaron que la oración y la lectura bíblica eran elementos indispensables para mantener una perfecta relación con Dios. Durante su infancia, Amy se desarrolló en un ambiente familiar hogareño, con unos padres amorosos, que al mismo tiempo, y cuando era necesario, aplicaban la disciplina sobre sus hijos basada en principios bíblicos. Amy y sus hermanos aprendieron a honrar y a respetar esta sabia autoridad de sus padres. A lo largo de su infancia, fue instruida en la palabra de Dios, creciendo en su corazón el genuino deseo de ayudar a los más necesitados. En esta formación que sus padres le dieron, podemos ver que no fue más que la preparación para el llamado que Dios tenía para ella. La niña que deseaba tener ojos azules. Su madre le enseñó que Dios siempre contesta nuestras oraciones. A la edad de 3 años aprendió a orar incansablemente. Ella tenía los ojos marrones pardos, pero deseaba tener ojos azules al igual que el resto de sus hermanos. Le gustaba pellizcar las mejillas de su hermano para hacer más bonito el color azul de sus ojos, pero siempre se arrepintió después de herir a su hermano. Más adelante, estando en la misión que Dios preparó para ella, en la India, se dio cuenta de que al tener las personas de la India ojos marrones pardos como ella, le era mucho más fácil ganarse su aceptación, a que si sus ojos hubieran sido azules. Y así recordaba que de pequeña, una noche antes de dormir, le pidió a Dios que cambiara el color de sus ojos de marrón a unos hermosos de color azul. Estaba tan segura de que Dios escucharía su oración, que la mañana siguiente saltó de la cama y corrió al espejo para admirar sus nuevos ojos azules. Pero para su sorpresa, sus ojos seguían marrones. Se encontró desanimada y muy decepcionada cuando Dios no respondió sus oraciones para que sus ojos se volvieran azules, pero estuvo muy agradecida más adelante cuando Dios reveló su llamado sobre su vida. Amy llegó a sufrir de neuralgia, que era una condición neurológica dolorosa que a menudo la tuvo postrada en cama durante semanas, que mirando las cosas con los ojos de los hombres, se podría decir que era una candidata improbable para el campo misionero. En realidad, no tenemos la certeza de que Amy haya sido aceptada en la India más fácilmente por el color de sus ojos. Sin embargo, sí sabemos y creemos que el Señor nos hizo, y no nosotros a nosotros mismos. Salmo 100:3. Cuando nos sometemos a su sabiduría en todo, podemos servirle de manera eficaz. Amy sabía lo que significaba la sumisión. Cuando le preguntaron sobre la vida en la obra misionera, ella respondió: La vida del misionero es simplemente arriesgarse a morir. Jesús dijo: el que quiera salvar su vida, la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí, la hallará. Mateo 16:25. Esto también describe la vida cristiana consagrada, entrega total a los planes y la voluntad de Dios para nosotros. Sometámonos hoy a Él. Por favor, Dios, dame ojos azules. Con esta oración Amy Carmichael, nuestra misionera, aprendió que, no,
también es una respuesta de Dios y lo que veía como una deficiencia era un regalo divino con propósito. La vida hogareña de Amy Carmichael. En Isaías 44, 3 y 4, tenemos una promesa hermosa que siento fue dada en el contexto del avivamiento. Puedo ser tan osado pidiendo a ustedes leer esos dos versos mencionados anteriormente en voz alta. Piensa en tus hijos mientras los lees. Porque yo derramé aguas sobre el sequedal, y ríos sobre la tierra árida, mi espíritu derramé sobre tu generación, y mi bendición sobre tus renuevos, y brotarán entre hierba, como sauces junto a las riberas de las aguas. Primero, tiene que ser una sed de Dios en nuestra vida personal. Muchas veces esta nos llega en medio de una tierra polvorosa y seca. De este anhelo profundo y personal está la promesa de derramar de su espíritu sobre el alma sedienta. También, se extiende la promesa hasta incluirse la tierra polvorosa y seca de alrededor. En este hermoso contexto del avivamiento, Dios promete derramar agua a los hijos de las personas sedientas. Quizás, no es correcto llamar este derramamiento una promesa, porque de hecho es la superabundancia natural que fluye del hombre avivado. Cuando Dios llena sobreabundantemente, los hijos aprovechan de la bendición de los padres. En estos versos, Dios explica cómo esta bendición afectará a estas generaciones benditas. Espiritualmente, prosperarán, crecerán como sauces plantados juntos a un río. El papá y la mamá de Amy, David y Catalina, se casaron cerca del año 1865. Los dos tenían el privilegio de ser hijos de hogares piadosos. Se casaron en la Iglesia Presbiteriana de Irlanda. El fuego del avivamiento en 1859 trajo alientos nuevos del Espíritu Santo a las vidas de ellos. Uno nunca puede ser el mismo después de estar en medio de una visitación del Espíritu Santo. Cuando Dios se manifiesta y se escucha su voz claramente, son como los días en los cielos. Estando en la tierra, miles de almas entraron en el reino de Dios, y los padres de Amy estaban en medio de todo esto. El fuego del avivamiento también trajo vida nueva y libertad a las reuniones formales de la Iglesia Presbiteriana de Irlanda. Igualmente, el nuevo predicador estaba en medio del avivamiento. Todas estas circunstancias fueron ordenadas por Dios, obrando juntos para proveer muchas corrientes de aguas, para que la joven Amy creciera bien en medio de ellos. La familia de David, y también la de Catalina, se pueden caracterizar por sus generaciones pasadas. Se encuentran señales de piedad y consagración en ambos linajes. David fue conocido por todos en su pueblecito de Milail por su honestidad, integridad, misericordia, y su corazón dispuesto a compartir. Quizás es difícil imaginarse que una familia se quedara en un mismo lugar por 100 años, pero así fue con los Carmichael. El papá de Amy fue un molinero, moliendo trigo u otros granos, elaborando harina como hicieron sus antepasados durante 100 años. Había un cimiento piadoso bajo ambos linajes de los padres de Amy. Fueron a las reuniones los domingos, guardaban como santo el día del Señor, y otros principios fueron guardados igualmente. Y luego vino el avivamiento. Todos y todo estuvieron levantados en nuevas alturas de amor y dedicación. Gloria a Dios por estos tiempos vivificantes y refrescantes de la presencia de Dios. Aunque era pequeño el pueblecito, y se puede decir que la iglesia fue muy insignificante, había reuniones semanales que animaban más el alma hacia Dios a causa del avivamiento, clases bíblicas entre semana, reuniones evangelísticas los domingos por la tarde, y la reunión de todos los domingos por la mañana se llenaban de vida, y pocos faltaban de asistentes. El poder de la sana enseñanza. El papá de Amy fue un hombre de la palabra. Cada día toda la familia era llamada a un tiempo de adoración a través del repique de una campana. David se sentaba con una Biblia abierta en sus manos, leyéndola y explicándola. Estos ejercicios son los que moldean la mente y el corazón de un niño. Cuando están pequeños, sus mentes están claras y abiertas, y el memorizar ocurre casi inconsciente para ellos. El catecismo corto se usó con consistencia en el hogar, pues David procuraba que la familia estuviera sana en cuanto a las doctrinas de su iglesia. Al estudiar estos santos del pasado, me toca una y otra vez cómo el papá entendió bien su responsabilidad de guiar a su familia con la palabra. Hoy en día, temo que hayamos dado este trabajo al predicador, y esto se da solamente 1 o 2 veces a la semana. Al padre de Amy también le gustaban los sermones escritos de Carlos Spurgeon. En aquel tiempo, se publicaron cada semana. David llevaba a su familia de paseo los domingos por las tardes, los sentaba bajo un árbol sombroso, y les leía el nuevo sermón a ellos. El poder de la firme disciplina. Nadie tuvo que interpretar lo que quiso el papá.
ni dónde estuvieron las líneas en el hogar de los Carmichael. Blanco fue blanco, negro fue negro. Había pocos tiempos cuando hubo áreas grises. Muchos de los de hoy sienten que esto es demasiado estricto y se probará contraproducente. En cambio, vemos que esto trajo una sensación de amor y seguridad en la vida de este hogar. Lo que dijo el padre o la madre siempre fue respaldado con castigos si se desobedeció. Se usaron 5 formas de correcciones, dependientes a la profundidad de la falta. Pararse en la esquina del cuarto, ante la pared, perder el privilegio de ir afuera y jugar, recibir castigo con la vara, recibir golpitos en la mano con una regla de madera, beber algo con sabor muy feo. En todas estas correcciones, se enseñó al niño a recibir el castigo con respeto, y dar gracias por el después. Al estudiar esta área de la enseñanza a los niños, parece que Catalina se puso en el trabajo de corregir a los niños también. El papá se iba al molino cada mañana y regresaba hasta la noche. El poder del amor de una madre. Siempre nos trae gozo el ver un hogar bien balanceado, en el cual el padre y la madre se ocupan en criar a los hijos. El hogar de los Carmichael fue así. Esta madre irlandesa tuvo un corazón ocupado en criar una simiente piadosa para el Señor, llena de un amor tierno y de una firmeza, es como describirla. No dejó de hacer lo correcto en sus hijos. Si necesitaban castigos con la vara, se los dio inmediatamente. Si necesitaban beber la bebida de sabor feo, les hizo tomarlo. Me gusta esta firmeza. Se necesitan madres así hoy. Está bien que para estar firme se tenga una cara cejijunta a veces. Establecerá su autoridad. Por otra parte, esta madre irlandesa fue una madre tierna y amante. Se sentó con los niñitos y les explicó cosas difíciles cuando ellos estaban pequeños. Les cantaba todo el día, poniéndoles memorias que quedaron en ellos toda la vida. Catalina inspiró a Emmy a orar con fe a sus 3 años de edad, que Dios cambiara el color de sus ojos cafés. Fue esta mamá amada quien sentaba muchas veces a sus niños en su rodilla, diciéndoles y mostrándoles que Jesús les amaba. Oh, las impresiones de la niñez, puestas por el amor de la mamá. Es difícil medir este tipo de influencia. El poder de la escuela en el hogar. La historia no nos dice el porqué de enseñar a los niños en el hogar. Parece que fue muy común en aquellos días. Aunque no vemos el porqué, muy claros brillan los buenos resultados de esto en la vida de Emmy. Fue enseñada por su madre y una colaboradora, una joven que se quedaba en el hogar para enseñar a los niños. Una de estas profesoras impresionó profundamente a los niños. Se llamaba Eleonora Milne. Fue como una hermana mayor en el hogar, y todos le amaron. Era una joven muy espiritual. Llenó a los niños con muchas historias de misioneros y mártires. Los niños prestaron mucha atención mientras ella contaba de la India y las muchas necesidades en aquel país. La poesía, la historia y la geografía se vivificaron en los niños mientras escuchaban a esta profesora, andando con ellos a la orilla del mar, contándoles historias. El papá y la mamá participaron mucho en la escuela en el hogar. David anduvo con los niños por paseos de descubrimiento, en que los niños aprendieron de la naturaleza y la ciencia. ¿Cuánto esperaban los niños tales tiempos? Se compraron libros, todos los que pudieran, por supuesto, solamente de buenos contenidos. En aquellos días, los niños leyeron, y también otros les leyeron a ellos. Se compraron juguetes, los que fueron una ayuda y prácticos para los niños. Los juguetes más estimados para Emmy fueron los de la creación de Dios, animales para criar y cuidar. El papá les compró un microscopio para poder ver más de la creación y el orden alrededor. Los padres trataban de llenar a los niños con todo que fue bueno, hermoso y recto. A la vez, trataban de cuidarles de todo que no fue bueno, hermoso, correcto. Al estudiar las historias de cómo Dios moldea a sus siervos, aún antes de ser convertidos, estoy maravillado de sus providencias. El llamado de Dios a la obra misionera. Emmy Carmichael fue una niña con una tremenda fe por su relación tan cercana que desarrolló con Dios, tanto, que vivió con la certeza de que Él siempre respondía a sus oraciones, aprendiendo a reconocer cuando era un sí y cuando era un no. A sus 12 años, su papá decidió mudarse con su familia a Belfast, Irlanda, para negociar. Él fue un hombre muy piadoso e influyente. Muchos predicadores y líderes de iglesias visitaban su hogar, y ella creció escuchando a estos hombres charlar de doctrinas, de almas, de los hechos de los misioneros, y del edificar el reino de Dios. Así Emmy a los 15 años fue enviada al internado metodista wesleyano. Allí, participó por primera vez en una organización dedicada a ministerios infantiles, misión de servicios especiales de los niños, donde viviría una experiencia que la cambiaría para siempre. Ahí decidió aceptar a Jesús como su Señor y Salvador, para dedicar su vida a Él. Durante un servicio de los niños escuchó el corito,
Cristo me ama, bien lo sé, su palabra me hace ver que los niños son de aquel quien es nuestro amigo fiel. En el tranquilo momento que siguió a la tonada, Emi reconoció que a pesar de las enseñanzas de su madre, de que Jesús le amaba, ella nunca le había invitado a su vida, y comentaba: En su gran misericordia, el buen pastor respondió a las oraciones de mi madre, de mi padre y de muchos otros seres queridos, y me atrajo, incluso a mí, a su rebaño. Siendo esa gran experiencia la que transformó completamente su vida, y la llevaría a lugares lejanos donde proclamaría el nombre del Señor a quien había entregado su vida por completo. Su padre murió a los 54 años producto de las preocupaciones por las deudas que había adquirido. En ese entonces ella tenía 17 años. Este hecho cambiaría aún más la vida de Emi, ya que al ser la mayor de los 7 hermanos, tuvo que asumir entonces grandes responsabilidades. Su padre había prestado una cuantiosa suma de dinero, la cual no le habían podido devolver. Ello dejó a la familia en una precaria situación económica. Se dedicó al cuidado de su familia, apoyando a su madre en las labores de la casa. Fue una joven que, mientras que otras adolescentes de su edad se preocupaban por destacar en sociedad, en ella iba creciendo cada vez más un profundo interés por buscar más y más la presencia de Dios. Allí conoció Emi la satisfacción de la obra misionera urbana. Esta oportunidad de participar en la obra evangelística laica hizo que los intereses espirituales tomaran un lugar prominente en su vida. Emi se estaba preparando para cumplir su llamamiento de servir a los pobres en la India. Su mamá no sabía nada de esto. Sin embargo, Dios moldeaba a Emi por medio de las manos de su madre, sin saberlo ella. Emi tuvo memorias de cuando era una joven, de costumbre regular sobre el hecho de regalar comida a los pobres. Su mamá cocinó una sopa para los ancianos y los pobres. Emi y su hermano tuvieron la oportunidad de llevar esta sopa al pueblecito y regalarla a los necesitados. ¿Sería coincidencia que en el futuro Emi serviría así en la India? No creo. Emi cuidaba a sus hermanos menores cuando se enfermaran. Se desarrollaron habilidades en ella de cuidar y consolar con mansedumbre. Tan buena era ella que los enfermos muchas veces quisieron que ella les cuidara en sus enfermedades. La familia estuvo en gran necesidad, y Emi llegó a ser como una segunda madre a los menores. ¿Otra coincidencia? No creo. Dios moldeaba una vasija. Hay que ayudar a nuestros hijos a ver cómo Dios ve. Emi empezó a juntar a los niños de la ciudad los domingos por las tardes para enseñarles de la Biblia. Su corazón se alargó a los pobres. Empezó a formar una asociación que se llamó la Vela de la Mañana. Todos los que quisieron ser parte de esta tuvieron que estar dispuestos a levantarse temprano cada día para estudiar la Biblia y orar. Luego, los sábados se reunían y compartían lo que habían aprendido, o confesaban sus fallas de la semana. Un día, al regresar de la iglesia y camino a casa, al pasar frente a una fuente, escuchó la voz audible de Dios que le decía: la obra de cada hombre se hará manifiesta. Su vida fue impactada de tal manera que pensó lo siguiente: Supe que había sucedido algo que había cambiado para mí los valores de la vida. Ya noroeste volvería a importarme nada que no fuera eterno. Como Emi iba puerta por puerta para buscar a los niños pobres para celebrar encuentros infantiles, dedicándose ahí al estudio de la palabra de Dios. Un día durante este tiempo en el que salía a las calles en busca de niños a los que les pudiera hablar del Señor, se dio cuenta que había niñas de 14 años que trabajaban en molineras demasiadas horas y con un sueldo miserable, por lo que también decidió ayudarlas, hablándoles de la salvación y del amor de Jesús. Allí se involucró con las saulies, niñas obreras de fábricas, que llevaban mantones, sauls, en lugar de sombreros. Ella vio las terribles condiciones en las cuales vivían y trabajaban. Comenzando con un pequeño grupo, la obra creció hasta que Emi necesitó para sus reuniones una sala para 500 personas sentadas, una donación de 500 libras de la señorita Kate Mitchell, y una donación de un lote de terreno de uno de los dueños de los molinos. Vio la erección del primer salón de bienvenida, que era un edificio de hojalata ubicada en la esquina de la calle Cambrai Ater en 1887. Dios puso en su corazón una inquietud por ayudar a las personas que vivían en países lejanos y muy paganos como los orientales. En 1887, en la convención de Keswick, Emi escuchó a Hudson Taylor, fundador de Misión Interior China,
hablando sobre la vida misionera, lo que la hizo cambiar de vida y estimuló su crecimiento espiritual. Ese movimiento era una conferencia bíblica interdenominacional que ponía énfasis en la teología de una vida más profunda, la cual sostiene que la vida victoriosa en el espíritu puede superar la tendencia hacia el pecado en el creyente. Amy siguió el salón de bienvenida hasta que recibió en 1889 una llamada para trabajar entre las chicas del molino de Manchester antes de pasar a la obra misional, y lo hizo ya que sus ahorros se habían agotado y viendo que dos de sus hermanos inmigraron, uno a Canadá y otro a Sudáfrica en busca de nuevas oportunidades de desarrollo, ella y su mamá decidieron irse a Manchester, continuando la misma labor que emprendió en Belfast, de predicar el Evangelio y extender el reino de los cielos. En muchos sentidos, como ya dijimos, era una candidata poco probable para el trabajo misionero, porque en ese tiempo llegó a enfermarse de neuralgia, una enfermedad de los nervios que hace todo el cuerpo débil y adolorido, que a menudo la puso en la cama durante semanas, imposibilitándole en muchos casos el continuar la obra de su Señor, la cual ella amaba. ¿Qué quiere decir todo esto a nosotros? Dios usó todo esto para hacerle de Amy una sierva especial. Amy no lo sabía en el principio, tampoco sus padres lo entendieron. Lo que quiero notar es sencillo. Todavía Dios está moldeando a sus siervos de la misma manera. Tal vez ahora tengas a uno de estos siervos en tu hogar, bajo tu custodia. Estemos atentos, y no demasiado preocupados cuando vengan las oportunidades para enseñar a nuestros hijos sobre las experiencias de la vida. Algunos preocupan demasiado por los jóvenes que obran en las ciudades donde viven los pecadores. Estas escenas lamentables y miserables fueron las cosas que pusieron carga en el corazón de Amy por las almas perdidas. ¿Qué habría pasado si nunca hubiera visto estas escenas feas? Amy solicitó admisión a la misión interior de China y vivió en Londres en la casa de formación de las mujeres, donde se reunió con la autora de muchas biografías de misioneros y misioneras en China, María Geraldine Guinness, quien la animó a proseguir la labor misionera. Ella estaba lista para zarpar hacia Asia en un momento dado, cuando se deterioró su salud que la hizo no apta para el trabajo en la misión. Ella pospuso su carrera misionera con la misión interior de China y decidió después unirse a la Iglesia Sociedad Misionera. Un tiempo después fue a Inglaterra, a vivir en el hogar de Robert Wilson, quien se había hecho amigo de la familia, el cual era el cofundador y director de la Convención Keswick, una asamblea de verano de los evangélicos ingleses. Robert Wilson había perdido a su hija que era de la edad de Amy y deseaba tenerla como una hija en reemplazo de la que perdió. A Amy le serviría este cambio, por su salud y para aumentar su conocimiento y deseo por las misiones, aunque en un principio dejar los suburbios en donde se dedicaba a la obra evangelizadora le fuera muy difícil, pero que después diría acerca de esto. En retrospectiva puedo ver que era parte del plan. Bajo la influencia de Wilson, Amy se interesó en las misiones, y así el llamado de Amy a las misiones fue tan directo y personal, en su mente, como ningún otro llamado misionero. Volvió a escuchar un llamado audible, diciéndole, id. Supo que se trataba de Dios, que la mandaba para dirigirse hacia personas que aún no conocían del Evangelio. Tuvo sentimientos encontrados, ya que tenía que dejar a su madre. Se la había dicho Dios personalmente a ella, y no tuvo más remedio que obedecerlo. En una carta dirigida a su madre después de someterse al llamado misionero, escribió: fui a mi cuarto y solo le pregunté al Señor qué significaba todo aquello que quería que hiciera. Mamá, tan claro como si te estuviera oyendo hablar a ti, escuché que Él me decía, id. Nunca antes lo había oído con tanta claridad. No puedo estar equivocada porque sé que Él habló. Y si Él me dice id, no me puedo quedar. Pero su decisión encontró oposición, en particular la de Roberto Wilson, director de la Convención de Keswick. Este veía como algo admirable que cualquier señorita se dedicara a las misiones, con tal que no se tratara de Amy. A partir de la muerte de su esposa y de su hija, Amy había llegado a ser como una hija adoptiva para él, pues ella lo cuidaba. Por eso la noticia de su intención de irse como misionera resultó para él un duro golpe. Aunque dio su aprobación, contra su voluntad, los constantes ruegos de Wilson para que volviera Amy a su lado le fueron motivo de dolor a ella durante los años siguientes, hasta la muerte de él en 1905. Amy recibió su llamado macedónico en 1892, a la edad de 24 años,
y en 1893 se embarcó para Japón como la primera misionera jesuita con la Iglesia Sociedad Misionera. Empezó la obra con mucho entusiasmo, pero como le sucedió a muchos misioneros anteriores a ella, también tuvo desilusiones. El idioma japonés le parecía muy difícil, y la comunidad de misioneros no era el cuadro de armonía que se había imaginado ella. A su madre le escribió: Aquí somos lo mismo que en casa, ni siquiera un poquito mejores, y el diablo anda muy ocupado. Hay misioneros que son como naufragios de lo que antes fueron airosos navíos. La salud de Emi también resultó ser un problema. A Seruodedi le confió que había tenido una postración nerviosa durante el primer año de servicio. Había sufrido, como sucede con algunos extranjeros, de lo que llaman cabeza japonesa. Le había escrito a su madre: El clima es terrible para el cerebro. Después de 15 meses como misionera, Emi se convenció de que Dios no la quería en el Japón, sin avisar ni siquiera a la convención de que Suik, la fuente principal de su sustento, se embarcó para Ceilán, actualmente Sri Lanka. ¿Cómo podía ella defender esa impulsiva decisión? Digo solamente que salí de Japón en busca de descanso y de cambio. Cuando estaba en Shanghái, entendí que el Señor me decía que lo siguiera a Ceilán, y así fue como llegué a este lugar. La permanencia de Emi en Ceilán se vio interrumpida por el urgente ruego de que regresara a su país para atender al señor Wilson, que estaba enfermo de gravedad por haber sufrido un derrame cerebral. Después de permanecer casi un año en Gran Bretaña, que sería la última vez que estaría en casa, fue comisionada por la Sociedad Misionera de Inglaterra para ir a la India. Se embarcó hacia la India en 1895, donde hizo el trabajo de su vida. Nunca regresó a casa otra vez, donde permanecería, sin siquiera tomarse una sola licencia de descanso, durante 55 años. Desde el principio los demás misioneros, y algunos de sus patrocinadores en Inglaterra, consideraban que Emi era algo excéntrica. La afirmación que ella hacía de que tenía una línea directa de comunicación con Dios molestaba a algunos, especialmente cuando eso interfería con sus programas o ministerios. Emi no encajaba en la comunidad misionera en Bangalore, odiaba las fiestas de té y el chisme de las esposas de los misioneros. Así, cuando conoció a la familia Walker, y al ver sus testimonios de vida y amor al Señor, pronto se unió a ellos mudándose al sur de la India, junto con una de las hijas de los Walker y unas cuantas mujeres indias cristianas. Comenzaron un ministerio itinerante, hablando acerca de Jesús, por todas las villas alrededor. Su lema: ¿cuánto puedo hacer sin que pueda hacer más por dar? Emi adoptó la vestimenta y el estilo de vida de la India, algunas veces pintando el color de su piel untándose café oscuro. Lo que fue Lottie Moon para las mujeres bautistas del sur en Estados Unidos, lo fue Amy Carmichael para las mujeres evangélicas de todas las denominaciones en el Reino Unido. Sus 35 libros, que narraban sus experiencias de 55 años en la India, la convirtieron en una de las misioneras más queridas de todos los tiempos. Su humildad y su personalidad dulce y sincera la ponen en la categoría de los individuos excepcionalmente buenos. Seruodedi, autor y promotor de misiones, quien la conoció a fondo, quedó muy bien impresionado por la belleza de su carácter. Según Eddy, el carácter ha sido la clave de la evangelización mundial eficaz. En este punto fracasan muchos misioneros. Todo misionero normal sale con propósitos elevados, pero como cristiano imperfecto, su carácter es su punto más débil. En esto precisamente la señorita Carmichael fue una bendición para todos los que llegaron a tener un estrecho contacto con su radiante vida. Amy Carmichael tenía el carácter más semejante al de Cristo que he conocido, y su vida fue la más fragante y la de mayor gozosa abnegación que ha existido. Amy Carmichael fue una gran defensora de la niñez. Fundó orfanatos para niños y niñas que crecieron amando a Jesús. También hubo quienes le causaron tristezas, pero ella confió en su amado Señor, dejándole a él los resultados. Amy comprendió el corazón de su Salvador al ejecutar esta obra por los más débiles de la humanidad. Entendió las palabras de Jesús, quien reprendió a aquellos que querían impedir que los niños se acercaran a él. Esta mujer irlandesa, que lo dejó todo por servir al Señor, adoptó a la India como su país hasta su muerte. Jamás tomó vacaciones, sino que dedicó su vida a la comunidad Onabur, un centro de entrenamiento y sanidad para muchos. La intrépida rescatadora Amy, estando en la India, estudió tamil, el idioma de la región. Realizando viajes misioneros a través del territorio, ella se advirtió de que muchas jovencitas indias eran ofrecidas por sus padres o guardianes como prostitutas en el templo, una práctica que fue prohibida más tarde. Conmovida por la situación de las jovencitas,
Emi comenzó a rescatarlas librándolas de su destino. Emi organizó un grupo de mujeres cristianas que predicaban el evangelio en distintas aldeas y a las cuales se les denominaba el ramillete de estrellas. Como dice Daniel 12:3, los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento, y los que enseñan la justicia a la multitud, como las estrellas a perpetua eternidad. En 1901, una niña de 5 años de edad de nombre Ojos de Perla, la cual después fue llamada Prina, fue llevada a Emi. Ella había sido entregada por su madre a un templo de prostitución y estaban enseñándole todas las prácticas degradantes de las prostitutas del templo hindú. Ella ya se había escapado antes, solo para ser encontrada, llevada de regreso al templo donde fue golpeada y quemada las manos. Pero esta vez, la mujer que la encontró, en lugar de pensar en devolverla al templo, la llevó a Emi. Desde ese momento, Emi Carmichael determinó rescatar a estas jovencitas de su terrible forma de vida. Emi fundó la comunidad Donabur del sur de India, misión que se dedicó a rescatar niños de templos hindúes, para acogerlos en el albergue. La organización ha rescatado literalmente miles de niños, principalmente niñas, del horrible estilo de vida de prostituta del templo. La comunidad Donabur era un hogar y escuela para niñas rescatadas. Allí las jovencitas indias eran educadas y entrenadas para servir a Dios como enfermeras cristianas, maestras y evangelistas. El ministerio creció rápidamente. Desesperada por ayuda, Emi envió una carta a los pastores de la región, en la cual les preguntaba si conocían a alguna mujer totalmente fiel al Señor y separada en espíritu del mundo, que estuviera libre para hacer esta obra. Los pastores le respondieron, básicamente, de la siguiente manera: no solo no tenemos mujeres así, sino que tampoco conocemos a ninguna mujer de la clase que tú buscas. Entre todas las iglesias de la región, los pastores no pudieron identificar ni una mujer que estuviera consagrada con fidelidad y devoción al Señor. Así Emi gran parte de su trabajo evangelizador lo dedicó a rescatar niñas que habían sido vendidas por sus familias a los templos paganos con el fin de prostituirlas, como práctica de la religión. Debido a que los extranjeros estaban prohibidos en los templos, antes de entrar para tratar de comprar algunas chicas de los sacerdotes del templo, Emi se vestía con el sari tradicional y pintaba su piel con café para pasar por una mujer de la India. Casi sin excepción, los indios tenían los ojos marrones, similares al color de sus propios ojos. Ese detalle físico, ayudado por la vestimenta del país, contribuyó a que ella tuviera un fácil acceso a los lugares donde guardaban las pequeñas, pudiendo lograr que le entregaran a muchas de ellas. Con esto las salvó de su terrible porvenir, llevándolas hacia el Dios verdadero y la libertad del Evangelio. Un día, mirándose al espejo mientras se pintaba la cara con café espeso, recordó su oración infantil acerca de los ojos azules. Con un sobresalto, se dio cuenta que si Dios hubiera contestado aquella oración, ella nunca hubiera podido entrar a los templos a rescatar a las chicas que tanto amaba. Dios sabía que ella necesitaría ojos marrones para poder cumplir la misión que ahora significaba mucho más para ella que el color de sus ojos. Esta historia nos plantea un concepto divino maravilloso. Dios tiene un buen plan para mí, que supera todo lo que yo quiera para mí, en un momento específico de mi vida. Dios afirma esto a través del profeta Isaías: porque mis pensamientos no son los de ustedes, ni sus caminos son los míos, afirma el Señor. Mis caminos y mis pensamientos son más altos que los de ustedes, más altos que los cielos sobre la tierra. Isaías 55, 8 y 9. El arreglo personal, el cuidado del cuerpo y la salud física y mental son grandes tesoros que el ser humano puede tener, pero cuando se transforma en una obsesión, puede arruinar el sentido de la vida. La gente gasta gran cantidad de tiempo, energía y dinero en cirugías, dietas, maquillaje y guardarropa en su búsqueda de la belleza. Sin duda que la belleza que obtienen les trae aceptación y admiración de las personas que los rodean, pero la felicidad, el amor, y una vida de significado y valor, no se logran con lo externo. No recibimos amor, comprensión y valoración por nuestro aspecto, sino por lo que somos. Emi Carmichael aprendió que lo que veía como una deficiencia era un buen regalo de Dios. Cuando aprendemos a ver a Dios y sus propósitos en nuestra vida y en nuestra realidad, lo que ahora vemos como una carencia, se transforma en lo adecuado para nosotros. Nuestra sociedad puede decir de alguno de nosotros que no damos en el estándar que la moda o el paradigma social impone. Podemos mirar revistas o la televisión y pensar que nuestro cabello es demasiado rizado o demasiado lacio, que estamos muy gordos o demasiado delgados, que somos muy morochos o demasiado pálidos,
Pero Dios está muy satisfecho con la manera en que nos hizo. Somos una obra maestra original de Dios en la que resalta una belleza que nadie más puede tener. Me gusta pensar que Dios nos planeó así para un propósito, porque esto me lleva a pensar y orientarme en la misión que Dios me asignó para esta vida y que debo cumplirla, en función de mi contacto con Dios y mi cercanía a Él. Así que les dejo este texto del Salmo 139, que habla de Dios diseñando nuestra vida y observando nuestra conducta, como Padre amoroso que desea que sus hijos disfruten la vida y alcancen su máximo potencial, andando en sus caminos de amor y paz. Tú creaste mis entrañas, me formaste en el vientre de mi madre. Te alabo porque soy una creación admirable, tus obras son maravillosas. Y esto lo sé muy bien, mis huesos no te fueron desconocidos cuando en lo más recóndito era yo formado, cuando en lo más profundo de la tierra era yo entretejido. Tus ojos vieron mi cuerpo en gestación, todo estaba ya escrito en tu libro, todos mis días se estaban diseñando, aunque no existía uno solo de ellos. Cuán preciosos, oh Dios, me son tus pensamientos, cuán inmensa es la suma de ellos. Examíname, oh Dios, y sondea mi corazón, ponme a prueba y sondea mis pensamientos. Fíjate si voy por mal camino, y guíame por el camino eterno. Emi fue conocida en la comunidad Donabur como Amma, palabra que significa madre. Como líder de la comunidad, estableció patrones elevados de comportamiento para ella y sus colegas. No se les obligaba a hacer votos de mantenerse sin casar de por vida, pero si una hermana se casaba, se le requería que dejara la asociación. Tan comprometida estaba Emi Carmichael con India, que desde el tiempo que llegó en noviembre de 1895, como ya se dijo, nunca regresó a Inglaterra. Gran parte de su trabajo evangelizador lo dedicó a rescatar niñas que habían sido vendidas por sus familias a los templos paganos con el fin de prostituirlas, como práctica de la religión. Con esto las salvó de un terrible porvenir llevándolas hacia el Dios verdadero y la libertad del Evangelio. Emi Carmichael fue una defensora de la niñez, que dedicó su vida a llevar el Evangelio a miles de niños, y gracias a Dios y a su lucha incansable contra el tráfico de niños, obtuvo grandes frutos, pues por la presión ejercida por ella y por muchos otros que apoyaron su causa, las leyes cambiaron y esta terrible práctica cesó. Estas son las palabras que Emi dedica a la futura generación de misioneros. Si no tengo misericordia, así como mi Señor tuvo misericordia de mí, en no conozco nada del amor del Calvario. Si ambiciono algún lugar en la tierra distinto al suelo polvoriento en la base de la cruz, en no conozco nada del amor del Calvario. Las cosas tales como son, un cuadro muy atractivo de la condición de la obra misionera era motivo de fricción para otras personas. Uno de sus manuscritos, enviado a su país con objeto de que fuera publicado, le fue devuelto porque el comité misionero quería que lo cambiara un poco para que resultase más entusiasta. Emi no estuvo dispuesta a hacerlo y lo hizo publicar luego con el título de Las cosas tales como son. Algunos años después de su llegada al sur de la India, Emi se trasladó a Donabur. Allí se dedicó a la obra por la cual se la recuerda más, el rescate de los niños de los templos, en especial de las niñas, de una vida de dolorosa degradación, la venta de niños para la prostitución en los templos paganos, para casarlos con los dioses y luego ponerlos a disposición de hombres hindúes que frecuentaban esos santuarios, era uno de los pecados secretos del hinduismo. Aún algunos misioneros se negaban a creer que esa costumbre estuviera tan arraigada como decía Emi. Algunos tenían el criterio de que ella desperdiciaba su tiempo buscando niños inexistentes, pero no había nada que detuviera a Emi. Con la ayuda de hindúes cristianas, quienes en algunos casos recorrían el país como si fueran espías, fue ella sacando a luz este terrible mal, aunque no estaba sola en su campaña, pues los reformadores hindúes también estaban muy disgustados con esa costumbre. Ella enfrentó una gran oposición, más de una vez la acusaron de secuestrar niños. El peligro físico siempre estaba presente. No obstante, Emi persistió en su operación de rescate. En 1913, 12 años después de comenzado ese polémico ministerio, tenía 130 niños bajo su cuidado. En las décadas siguientes logró rescatar a centenares de niños, los cuales recibieron albergue en Donabur. La comunidad de Donabur, como se llamaba su organización, fue un ministerio cristiano de carácter singular. Los obreros, incluso los europeos, se vestían al estilo de la India. A los niños se les ponían nombres del país. Todos los miembros, tanto extranjeros como hindúes, llevaban una vida comunal. Se educaba a los niños y se atendía a sus necesidades físicas, y se le daba especial atención a la formación de su carácter cristiano. Los críticos decían que el énfasis en las necesidades físicas
La educación y la formación del carácter no era lo suficientemente evangelístico. Emi respondía: Uno no puede salvar almas, y luego enviarlas para el cielo. Las almas vienen ligadas a cuerpos. Y como no se pueden separar las almas, para tratarlas aparte, hay que tomar los cuerpos junto con las almas. Emi lo sacrificaba todo por la comunidad de Donabur y esperaba que sus colaboradores hicieran lo mismo. Años antes, cuando vivía en Japón, se había enfrentado a la posibilidad de quedarse soltera por el resto de su vida. Esa fue una difícil lucha acerca de la cual no pudo escribir por más de 40 años. Aún entonces solo compartió su secreto en privado con uno de sus hijos adoptivos, a quien ella le aconsejaba que hiciera lo mismo. Aquel día, hace muchos años, me fui sola a una cueva de la montaña Arima. Tenía temores en cuanto al futuro. Por eso fui allá, para estar a solas con Dios. El diablo me decía al oído: ahora está bien, pero ¿qué pasará después? Vas a sentirte muy sola. Y me pintaba cuadros de soledad que todavía recuerdo. Entonces me volví a Dios, casi con desesperación, y le dije: Señor, ¿qué puedo hacer? ¿Cómo puedo resistir hasta el fin? Y él me dijo: ninguno que confíe en mí se verá desolado. Ese mensaje ha estado conmigo desde entonces, se ha cumplido en mí y se cumplirá también en ti. El que otras mujeres dejaran de casarse y tener familia, como lo hizo ella, constituía para Emi una dedicación práctica y también espiritual a la obra. La comunidad de Donabur necesitaba de mujeres que pudieran dedicarse por completo a los niños como madres y consejeras espirituales. Esa fue una sociedad voluntaria. Ellas no estaban ligadas por votos, pero no podían continuar si decidían casarse. Para Emi fue en parte una alternativa mística espiritual a la vida matrimonial. Las solteras tendrían así una familia en Donabur a que aferrarse y a la cual pertenecer. Ya no se sentirían solas ni tendrían que seguir esperando el matrimonio. La unión con Cristo compensaba la ausencia del amor físico. Así Emi y sus hermanas daban testimonio de una paz profunda y satisfactoria, una vida como la de Jesús. ¿Cuál fue el resultado de estos refrescantes ríos de avivamiento que fluyeron en medio del hogar donde se crecía Emi durante su niñez? ¿Qué tipo de sauce creció en el hogar de los Carmichael? Un hermoso, de hecho fue, un árbol plantado junto a corrientes de aguas que da su fruto en tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Salmo 1:3. Emi sirvió a su amado Jesús entregándole toda su vida. ¿Cómo podemos medir sus frutos? Una casa de huérfanos para las niñas prostituidas en los templos paganos, un hospital, también iglesias, predicadores jóvenes, una vida escondida de oración durante los últimos 20 años de su vida. Por último padeció una enfermedad sin poder hacer en ese tiempo mucho trabajo material. Y los libros escritos por ella, hay varios. Muchos siguen bebiendo de los ríos de agua viva que fluyeron de su vida. Padres amados, ahora nos toca criar vasijas para el Señor. Estemos sedientos de esta agua de vida, y que estemos igualmente llenos hasta rebosar. Paguemos el precio que deja fluir estas aguas en medio de nuestros hogares. Confiemos a Dios por los árboles plantados juntos a las corrientes de agua. Esta oración de Emi tal vez debemos hacerla nuestra. Dame el amor que me enseña el camino, la fe que nada pueda desmayar, la esperanza que la desilusión no cansa, la pasión que me hará arder como el fuego. Hazme tu combustible, llama divina. Senderos en la vida de Emi, el sendero de la soledad. Como ya vimos, Emi no se casó. Cuando sintió el interés especial de un compañero, se dirigió a una cueva en la montaña de Arima en Japón para estar a solas con Dios. Ella relata que el diablo le susurraba: por ahora está bien, pero ¿qué sucederá después? Te sentirás abandonada. Veía imágenes de soledad y las siguió vislumbrando en sus últimos años, pero al acudir al Señor en su desesperación, entendió que quien confía en Él nunca estará desolado. La soledad continuó en India y a lo largo de su vida, tal y como muchas viven, ya sea como mujeres solteras o casadas, con hijos o sin ellos. Sin embargo, Emi halló maneras prácticas de lidiar con el problema, como encerrarse en su habitación con cartas de casa para leerlas en voz alta a su Padre Celestial, pues compartir sus vivencias con su Señor expulsaba todo sentido de aislamiento. Convierte al Señor en tu único amor y amigo, recomendaba a sus hijos adoptivos en Donabur, pues la amistad con Cristo no deja lugar para la tristeza. Nos hemos entregado a Él, como ella misma escribió: si me reservo algo en mi entrega a aquel que tuvo tanto amor, que dio a quien más amaba por mí, no conozco nada del amor del Calvario. El sendero de la incomprensión. Una mujer al frente.
¿por qué hace esto o aquello? Hemos oído esas frases con anterioridad, y muchas lo habrán padecido en carne propia. Y Amy también cruzó el camino lúgubre de la incomprensión, cuando inició la obra de rescatar a niños de los templos porque padecían por causa del abandono y la prostitución. Pocos misioneros simpatizaron con su labor. Su sensibilidad espiritual la ayudó a ver las cosas en su realidad más pura, y por eso en 1903 publicó un volumen llamado Las cosas como son. Este causó un tremendo revuelo en India e Inglaterra, al punto de que el comité misionero decidió pedirle que volviera a su tierra. Muchas cartas apuñalaron su corazón con comentarios poco acertados o con el cariño de los suyos, quienes no comprendían sus esfuerzos. Pero después de que los primeros niños llegaron a casa de Amy en busca de refugio, un anciano visitó Don Abur. Algo tocó su corazón al recibir a uno de esos pequeñitos en sus piernas y le dijo a Amy: Yo soy el encargado de regresarte a Inglaterra de parte del comité por causa de tu libro. Ahora me arrepiento. Perdóname. En 1905, la actitud de sus compañeros cambió drásticamente, aunque a lo largo de su vida más ceños se fruncieron debido a sus métodos y decisiones. Sus libros recibieron críticas y rechazos. Los editores preferían historias de éxito y avance, no con la visión realista que Amy poseía, y aunque el público exigía finales felices, ella se negó a complacerlos. La verdad fue su tema. Creía que el toque artístico podía matar la credibilidad de la palabra escrita. Obviamente su honestidad le procuró recelo, y tal vez muchos y muchas nos encontremos en el mismo sendero, con dos polos atrayéndonos, la verdad contra la fama, el Señor contra nuestros deseos, lo recto contra los sentimientos de las personas. Ante esto, haríamos bien en recordar que, si me siento lesionada cuando me acusan de cosas de las que no tengo la menor idea, olvidando que mi Salvador, sin pecado, caminó por esta senda hasta el final, no conozco nada del amor del Calvario. el sendero de la oración. Amy no hacía nada si primero no consultaba con el Señor en oración, y cuando recibía su aprobación de forma clara, recién emprendía la obra, ya que dependía por completo del Señor al no poseer los medios económicos que posibiliten sus proyectos. Así ella pudo construir un hospital al cual llamó el lugar de la curación celestial. Amy se dolía al ver que muchos de los pequeños que quedaban a su cuidado morían de repente por diferentes motivos. Amy pidió al Señor por ello y al recibir la respuesta aprobatoria, emprendió la obra sabiendo que Dios todo lo proveería, lográndose realizar dicha obra para la gloria de Dios, y para la salvación de muchas almas, pues ganarlas para Cristo es el llamado de todo cristiano y Amy lo hizo así con diligencia, ya que las personas que venían a buscar sanidad física también encontraban la espiritual, al recibir el cuidado y enseñanza bíblica que las libraba de sus cadenas que ataban sus almas al pecado. En dicho hospital no se marginaba a nadie, recibiendo aún a los leprosos que eran muy despreciados por la sociedad, dando a cada uno de sus pacientes el cuidado y amor necesario. Y la obra del Señor crecía y se fortalecía, llegando a tener favor con todo el pueblo, y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos, siendo motivo de gozo para el Señor y para los que aman su obra. Yo creo firmemente que la hermana Amy sacó muchas sonrisas al Señor, por ser una persona que a pesar de las circunstancias y pruebas que le tocó pasar, siempre estuvo dispuesta a seguirlo y ser usada por él. Satanás, que el Señor lo reprenda, y el cual está bajo sus pies, y al cual también lo pone bajo los nuestros, quería quebrantar la fe de Amy con las muertes de los pequeños. Por ella sabía que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, y esto fue para el bien y la salvación de muchas almas. Como cristianos también nosotros debemos conocer la importancia de la oración, aunque llevar a cabo una vida constante de intercesión cuesta trabajo. A veces no tenemos tiempo para orar con otros, ni siquiera para orar en privado. Otras nos desanimamos por falta de respuestas o negativas a nuestras peticiones. En sus últimos años, Amy colocó la oración sobre muchas cosas, e insistía acerca de esta en las reuniones con sus colaboradores. La bendición de la oración en conjunto la comparó con dos estacas que encendidas brillan. Pero, ¿cuánto no aumentará su luz y el calor si se reúnen 50? Práctica, como siempre, anotó 3 ideas que ahorran tiempo y energía en la oración en conjunto. En resumen, nos exhorta a no explicar lo que el Señor ya conoce, a no presionar como si Él fuera un Dios indiferente o indispuesto, y a no sugerir pues el Señor sabe qué hacer. ¿Cuánto oramos en nuestros hogares, en nuestras iglesias o en nuestros grupos de trabajo? ¿Somos 2 estacas ardiendo o 20? ¿Y cómo reaccionamos a las respuestas,
no espera. Si me retracto de una oración cuando obtengo una respuesta que no esperaba, aunque creía haberla hecho de todo corazón, en mismo conozco nada del amor del Calvario. El sendero del servicio, entrega, compromiso y amor. Estas palabras definen el paso de Amy Carmichael por el planeta, pero ella no quería que sus logros se consideraran éxitos personales, ni su labor un mérito a su persona, por sobre todas las cosas. Ella era solo una sierva de su Señor, una mujer enamorada de su Salvador, y anotó en su diario su definición de servicio. Tengo 3 plumas, una para escritura del diario, otra un poco más fina y una para trabajo de corrección. Pretty las mantiene limpias y con tinta, y viven en un vaso de madera en forma de flor que me regaló Felipe Anachi. Este recipiente siempre está cerca de mí, las plumas siempre están preparadas para ser usadas, son muy usables. No hay necesidad de que ninguna de las 3 me pida utilizarlas, están limpias, a la mano, nunca ocupadas en sus propias cosas, siempre disponibles para mí, por eso son usadas ya que son muy usables. Vuestras plumas deben ser limpias y llenas constantemente, así que no hay necesidad de ser inusables por no estar limpios o llenos. Somos utilizables, estamos limpias y llenas. Si ambiciono algún lugar en la tierra distinto al suelo polvoriento en la base de la cruz, en mismo conozco nada del amor del Calvario. La vida de Amy suena como un ideal inalcanzable, una fantasía que solo una persona especial o sobredotada podría lograr. Sin embargo, Amy no era menos o más bendecida que las demás mujeres de su época. ¿Cuántas no nacieron entre 1850 y 1950? Entonces, ¿cuál fue la clave de su utilidad? Una entrega incondicional, una vida limpia y llena, un amor completo a su Salvador y una diaria búsqueda de Él en las Escrituras. En el trayecto de nuestras vidas nos toparemos con senderos de soledad, incomprensión, enfermedad, oración y servicio. Nadie puede ocupar nuestros zapatos, pero ciertamente han quedado marcadas otras pisadas que en el curso de la historia han caminado las mismas sendas. Algunas huellas se desviaron hacia atajos, los cuales los condujeron a la mediocridad o al desconsuelo. Otras, como las de Amy, tropezaron pero se levantaron para continuar su peregrinaje. Y aún más, distinguimos las firmes pisadas del Maestro que nos susurran: no te dejaré, ni te desampararé, en lluvia, charcos de lodo, prados verdes, calor veraniego o frío invernal. Él camina a nuestro lado y nos brinda su compañía en la soledad, su comprensión a diferencia de los hombres, su consuelo en la enfermedad, su respuesta a la oración y su poder para el servicio. El sendero de la enfermedad, neuralgia, hepatitis, varicela, invalidez o los achaques de la vejez. ¿Quién disfruta del confinamiento en una cama o habitación? ¿Qué ministerio se puede ejercer desde una silla de ruedas, después de muchos años de intensa actividad y servicio? Amy sufrió un accidente y quedó inválida durante 20 años. Neuritis aguda inhabilitó uno de sus brazos. Padeció de artritis y dolores en la espina dorsal, infecciones crónicas y un agotamiento acumulado por sus 36 años en India. Para ese tiempo, rara vez abandonaba su cuarto. ¿Qué podía hacer ahora desde su cama? Lo más difícil, escribió, es reajustarme, ver a los demás en la batalla del servicio y hallarme protegida de las cosas más pesadas. La aceptación de su estado nunca vino con facilidad, pero le pidió al Señor que la sombra de su dolor nunca cubriera a quienes la visitaban. Y Él contestó. Desde su aposento surgieron 13 libros, innumerables versos acompañados de música y bendiciones que se extendieron gracias a la oración y las charlas con sus amigos, hijos adoptivos y hermanos en la fe. La enfermedad tampoco destruyó su servicio. Solo fue un camino más para andar al lado de su Salvador. Haríamos bien en imitarla. Nos retorcemos por una simple gripe, lamentamos los días de reposo inducidos por una debilidad física o un colapso nervioso. Si la carga que mi Señor me pide que lleve no es de mi predilección, y me agito internamente y no acepto con agrado su voluntad, no conozco nada del amor del Calvario. La confesión de amor de Amy. Amy escribió en una carta de este modo: en esto hemos conocido el amor, en que Él dio su vida por nosotros. También nosotros debemos ofrecer nuestras vidas por los hermanos. ¿Cuántas veces pienso en ese debemos? No hay ninguna sensiblería en esas palabras, simplemente el estricto y glorioso llamado, debemos. Pero ¿pueden las palabras expresar el gozo que hay en lo profundo de mi ser? Mis palabras, no. Se ríe de las palabras.
Emi conocía un gozo más profundo e indescriptible, y la satisfacción que viene de una entrega completa a Dios y de la obediencia a Él. Nadie podría robarle el gozo. Aunque nunca se casó y no disfrutó de muchos de los lujos que este mundo tiene para ofrecer, Emi experimentó una satisfacción inalterable. Una evidencia de su entrega a Cristo se encuentra en un documento que Emi escribió y tituló Confesión de Amor. Ella lo escribió para un grupo de muchachas indias que se unieron para servir a Cristo, y aquí podemos ver una vislumbre de lo que Emi creía sobre seguir a Cristo con pasión. Mi voto, cualquier cosa que me pidas, por tu gracia, la cumpliré. Mi fuerza, tu amor, mi Cristo, mi Señor, mi confianza, tú puedes guardar lo que te he entregado. Mi gozo, hacer tu voluntad, oh Dios, mi disciplina, aquello que no elegiría, pero que tu amor designa. Mi oración, conformar mi voluntad a la tuya. Mi lema, amar para vivir, vivir para amar. Mi porción, el Señor es la porción de mi herencia. Enséñanos, buen Señor, a servirte como tú te mereces, a dar sin pensar en el costo, a pelear sin considerar las heridas, a trabajar duro sin descansar, a trabajar sin pedir ninguna recompensa salvo la de saber que hacemos tu voluntad, oh Señor, nuestro Dios. ¡Qué hermosa imagen de un corazón consagrado a Cristo! Como Pablo, ella tenía un enfoque eterno y un propósito singular. Además sabía de dónde venía su gozo y satisfacción. Vuelve a leer su confesión de amor y medita una vez más en una vida llena de pasión por Cristo. Después de leer la confesión de amor de Emi varias veces, así como la oración que sigue a continuación, decidí hacer una copia y llevarla conmigo en mi agenda. Siempre trato de usarla como un recordatorio y una autoevaluación. ¿Es mi voto hacer cualquier cosa que Él me pida por su gracia? ¿Es mi gozo hacer su voluntad? ¿Es mi oración conformar mi voluntad a la de Dios? La confesión de amor de Emi es convincente y motivadora al mismo tiempo. Es el reflejo de una vida llena de pasión por Cristo. Usted puede dar sin amar, pero no se puede amar sin dar. Accidentes que paralizan el cuerpo, mas no el espíritu. El 24 de octubre de 1931, Emi visitó el dispensario de Don Abur y se preocupó por el apoyo financiero a la confraternidad. Buscando la dirección de Dios respecto al dinero, permaneció silenciosa por largo tiempo y luego oró: Haz cualquier cosa, Señor, que me haga apta para servirte y ayudar a mis seres queridos. Al atardecer, ese mismo día, ella estaba inspeccionando los trabajos en la construcción de un nuevo lugar para los niños. Allí, en medio de la oscuridad, se cayó en un pozo recién excavado, se rompió una pierna, se le dislocó un tobillo, y se torció la columna vertebral. Como resultado de la caída, permaneció postrada en cama sus últimos 20 años. Emi, al haber sufrido tal terrible accidente, que a cualquiera que no esté firme en la roca que es Cristo, lo desanimaría por completo, o haría pensar a muchos incrédulos en el fin de su ministerio. Ella, sin embargo, aunque tuvo sus luchas, como ella misma lo contó, por las deficiencias que tendría en la parte física, supo reponerse rápidamente y como buena luchadora siguió peleando su batalla, cumpliendo el ministerio a lo cual el Señor la había llamado. Desde la cama o desde una silla de ruedas, permaneció a cargo de Don Abur y además siguió escribiendo libros, prosa y poesía, gracias a lo cual el trabajo de Don Abur llegó a ser conocido en el mundo, porque su espíritu no estaba postrado, ni prisionero, sino ferviente y vivificado con el Espíritu Santo que el Señor prometió a quienes lo aman. Ella escribió 13 libros durante este tiempo, en una silla de ruedas, en la terraza afuera de su dormitorio. En total Emi realizó 37 libros, incluyendo entre ellos hermosos poemas que todavía son fuente de inspiración en la actualidad. Emi intercedía mucho a favor de sus queridos niños, y los niños que amaban mucho a su ama, iban a cantar canciones para ella en las noches. Emi, una gran sierva del Señor cuya dedicación y entrega se manifestaba en sus hechos y palabras. El único derecho que tiene el cristiano es el derecho de renunciar a sus derechos. Partiendo a la eternidad, la vida y los escritos de Emi Carmichael continúan teniendo impacto, a más de 50 años después de su muerte. Ya en 1938 Emi se convenció de que Dios le había dado la promesa de que moriría en sus sueños, y así murió el 18 de enero de 1951 en Don Abur, a los 83 años de edad, pero sus palabras quedaron plasmadas en biografías, poemarios, himnarios y libros que escribió, y es que esas palabras aún resuenan y tocan las fibras sensibles de mujeres que, como ella, buscan servir a Dios de todo corazón, líderes,
esposas, madres, ancianas, solteras y jóvenes que escuchan la voz del Calvario, para muchos mirando con los ojos humanos. Los senderos que Emi caminó en su peregrinaje pueden parecer muy duros, pero si vemos los grandes resultados de los mismos, veremos que todo ello forjaron el carácter de la gran persona como lo fue Emi, que tuvo que conocer en carne propia las dificultades que cientos de almas necesitadas de Cristo padecen a diario, y así poderles dar el amor y la comprensión necesaria, dejándonos con su vida una lección inspiradora, que nos pone ahora a aprender acerca de la vida de esta sierva del Señor, que gracias a las pruebas y a la fortaleza que le daba el Señor para poder pasarlas, supo dejar huella y ejemplo para nosotros, cumpliéndose la palabra del Señor que dice: los que sembraron con lágrimas, con regocijo segarán. Irá andando y llorando el que lleva la preciosa semilla, mas volverá a venir con regocijo, trayendo sus gavillas. Salmos 126. 5 y 6. Emi Carmichael fundó orfanatos para niños y niñas que crecieron amando a Jesús. Ella fue sensible al llamado de Dios al ejecutar esta obra por los más débiles y con las siguientes palabras nos pasa la antorcha de la fe. Convierte al Señor en tu único amor y mejor amigo.